Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio más de Pero Tú No Ibas a... Nosotros estamos en upgrade. Estamos en upgrade porque esta persona que está a mi lado, además de ser un buen amigo, es un profesor de el proyecto más importante del país, que es ¿qué? La Universidad de Puerto Rico. Así que para mí es un placer. Gracias por estar aquí. No, encantado. Rafael Díaz con ustedes, profesor de geografía, periodista. Es de estas personas que dicen lo que es, hablan de las cosas que lamentablemente mucha gente no se atreve a hablar, siempre con el puño adelante. Y definitivamente tengo que mencionar que estamos aquí gracias a Glory otra vez, porque Glory me presentó a Rafa, fue mentor de Glory por mucho tiempo durante su bachillerato, y también él tiene esta especialización en género y deporte. Que eso es lo de ella también. Que eso es lo de ella también. Entonces, como mencionamos, son temas que a veces son difíciles de entender y es bien importante, ¿verdad? Para mí, juntarse con estas personas que además de que saben mucho, tienen esa capacidad de hablar y de hacernos entender estas cosas que a veces son muy complicadas de manera más sencilla. Así que estamos aquí. ¿Cómo estás, Rafa? Mira, bien, en verdad, bien pompeado. Desde que me dijiste, mira, para que vengas y hablemos un rato, pues yo dije, oye, esto promete, estar aquí hablando con Andrea. Porque es que también es lo que hacemos siempre con una cerveza, sin cerveza, lo que sea, sale automático. Así que espero que les encante esta conversación, así que empezamos oficialmente. El Pero Tú No Ibas a de hoy es, pero tú no ibas a contestar el celular. Que a veces andamos todo el día con el teléfono en la mano y mucha gente dice, pero tú no me contestaste, pero tú no me contestaste. Tú, Rafa, andas mucho con el teléfono en la mano. Sí. Y tú, culpable. Culpable, me entretengo con los stories, los TikToks. Cuando se supone que a veces esté en la oficina produciendo, pues estoy pegado, sí. Sí, uno está, ¿cómo se dice? Sí, pegado en las redes sociales porque lamentablemente nos capta demasiado la atención. Nos capta y a veces es una información que uno no consigue en otro lado. Y entretiene. Y a mí me pasa a veces que sigo viendo y digo, adiós, qué chévere. Y el qué chévere puedo estar ahí un montón de rato. No, y en mi caso, que doy clases en bachillerato, ahora mismo estoy de lleno en la UPR Humacao, a veces trabajar temas de las ciencias sociales, o mejor dicho, atemperarlos a la actualidad, hacerlos accesibles y atractivos a lo que pasa hoy día, pues a veces los ejemplos que uno utiliza para explicar conceptos, ¿verdad? Y acercamientos teóricos de las ciencias sociales es con contenido que uno ve por las redes. Sí. Es más fácil como que llevar un mensaje cuando ya sabes de lo que está pasando. Claro. Porque es más fácil poner la conversación y todo eso. Me gusta eso de que podemos insertar los teléfonos, ¿verdad? Porque sí estamos pegados, pero hay que sacarle provecho. Hay que sacarle porque eso ya está y no se va para ningún lado. Hay que sacarle y bueno, y en mi caso que también trabajo ¿verdad? El análisis y escribo sobre deportes, cada vez son más las plataformas en internet que dan deportes, no necesariamente son los canales tradicionales. Ha habido un boom. Exacto, y ahora pues yo tengo el celular y estoy viendo el juego qué sé yo, de fútbol de Inglaterra o el juego del BCN por YouTube. Es accesible ahora todo. Ha extendido, ¿verdad? Esta barrera que existía antes. Exactamente. Y cuando hablamos de comunicarnos, ¿por dónde a ti se te hace más común comunicarte? ¿Por email, por teléfono, por llamadas, por texto? Por WhatsApp. ¡Por WhatsApp! Por WhatsApp. Sí, ¿No te gusta que te llamen? ¿Prefieres que te envíen un mensaje? Prefiero que me envíen el mensaje por WhatsApp. Aunque sea un mini podcast que a veces me envían. Por eso yo digo, cuando hay unos audios ahí de 3 minutos para arriba, yo digo, rayo, déjame montarme en el carro, poner el celular para que se escuche la bocina del carro y ahí disfruto el podcast. Que te envía la persona. Que me envía la persona. Varias personas me envían podcast. Muy bien, en verdad yo siento que yo también soy así. Yo creo que yo puedo también oír el podcast que tú me envíes, a mí no me da ningún problema, pero entonces, contestar rápido, te tarda un poquito contestando. Depende, ¿verdad? Como todo. Claro. Depende del contenido, depende.
si es de momento, obviamente, mira, hay niveles de prioridades. Eso, si de exacto. momento yo estoy en mi apartamento un viernes en la noche aburrido y me llega un mensaje random, mira, estamos, qué sé yo, en el Refu, estamos... Pues ese mensaje es de alta prioridad. De alta prioridad. De alta prioridad. ¿Cuáles son de mediana prioridad? Bueno, si ya estamos en fin de semana y pues surge una pregunta que no es urgente de colegas, profesores o estudiantes, sino es urgente, pero yo digo, déjame esperar para el lunes, porque fin de semana, aunque bueno, como profesor uno trabaja mucho en los fines de semana, eso. ¿Y cuáles son realmente las de largo plazo? Si yo veo por encimita el WhatsApp sin abrirlo, pero o sea, me llega y es que quieren meterme a colaborar en otro proyecto de investigación cuando tengo ya un montón encima. Ya. Digo, pues déjame contestarle de aquí Unas a unos largas, días. unas larguitas. Y entonces cuando finalmente le contesto digo, saludos, gracias por tu invitación, y por considerarme, así que pues hay niveles. Muy bien, eso me gusta. Pienso que debemos adaptarlo a nuestras vidas, porque a veces también uno quiere o contestar o no contestar a todo el mundo, pero hay que hacer un orden de prioridades y así lo facilitamos todo, porque literalmente es contestar poco a poco, porque a mí me pasa que yo me tardo a veces. Y me pasa de que también tengo un orden de prioridad, pero a veces los mensajes se siguen acumulando y se van para abajo. Pero hay unos que son inmediatos que se contestan. Mira, por ejemplo, si estamos dos personas en un mismo juego, del deporte que sea, pero no logramos sentarnos al lado y de momento nuestro equipo está perdiendo y empiezan ahí los mensajes de desahogo como que, diablo, pero ¿qué le pasa al dirigente? ¿Por qué no mete a fulanito? Y esos son inmediatos porque ahí mismo. Eso es pues ante la imposibilidad de que la persona se sienta al lado mío. Por ejemplo, al momento que se está grabando este episodio, mañana a las 8 de la mañana juegan Puerto Rico y República Dominicana en el Mundial FIBA de baloncesto masculino. Importante, el Clásico del Caribe se traslada al Mundial en Filipinas. Entonces, pues yo lo voy a ver, en este caso, en mi salón de clases en Humacao. Pero un montón de amistades mías van a estar conectadas. Así que claro que voy a estar... Esos mensajes van a estar casi automáticos. Mira, sigue fallando tiros libres, maldita sea. Muy bien. Y Rafa, te pregunto, ¿desde cuándo tú tienes celular? Porque, ¿verdad? Ahora viene una generación que ha tenido un teléfono o ha visto esta interacción de los celulares, ¿verdad? De teléfonos inteligentes desde que nacen, ¿verdad? Yo dentro de, ¿verdad? Mi edad, yo llegué a no tener teléfono durante mucho tiempo, que solamente yo tenía el teléfono de mi mamá y si alguien se quería comunicar conmigo, pues tenía que llamar a mami. Cuéntame de tu caso. En mi caso, yo creo que mi primer celular lo tuve cuando estaba en cuarto año de escuela superior. Ok. Y lo usaba bien poco porque no era de minutos, eso de minutos ilimitados. No había un límite de minutos que tú podías usar por mes. Por mes. Ustedes están oyendo, ustedes se acuerdan que no era como que completo todo lo que tú quisieras usar. Ay, no tenían ni internet porque eso no era para internet, eso era para llamar. Un internet bien tráfala, una cosa musiquita. Bien rústica. Entonces, eso fue el cuarto año de escuela superior. Cuando entro al bachillerato en la UPI, en el recinto de Río Piedras, de momento empiezan a salir estas ofertas de celulares de ahora tenemos llamadas recibidas gratis. Eso no lo van a entender hoy día. No. Entonces había una compañía que ya no existe, se llamaba Centennial. Centennial, exacto. Y Centennial tenía un anuncio que era con llamadas recibidas gratis, Centennial, ya tú estás. Y yo como que, diablo, pues yo quiero Centennial. Tú un palo, son un palo. Yo quiero que, si me llaman, pues, entonces mira el fenómeno que trajo esto. Como las llamadas recibidas eran gratis, se dio mucho el fenómeno de gente llamándote desde el teléfono de la casa a los celulares, no al revés. Es verdad. Porque salía gratis la llamada recibida. Exacto. Así que eso. Y tú, o tú llamabas rápido y decías, llámame, enganchaba. Exacto, sí. Igualmente había un límite de mensajes de texto. Sí. Eso era más común y de hecho yo me acuerdo que era mucho más caro los mensajes de texto a las llamadas. Claro. A los minutos de llamada porque te cobraban como por palabra. Exacto. Sí. Cada letra, sí. Cada palabra o letra que tú añadías te cobraban. Mira, y lo otro gracioso es wow. que después siguieron evolucionando. Entonces, cuando llego
a maestría, Ujú. pues las ofertas seguían mejorando. Claro. Entonces ahora era que todos los minutos eran gratis a partir de las 7 de la noche y los fines de semana. Así que de momento a mí me llamaron, qué sé yo, a las 6:55, hablábamos 2 minutos y dijo, te llamo en 3 minutos cuando sean las 7, porque podía toda la noche hablar gratis igual que los fines de semana. Eso es verdad. Qué lo que era, como Entonces la que ha cambiado. yo me metía a mi cuenta de internet, del celular, Ajá. para ver cuántos minutos me quedaban en el mes. Y si no, era hablar solamente en el fin de semana. Que para mí es bien sorprendente el hecho de que hayan cambiado las cosas tan rápido y tan diferentes. Porque, como mencioné, hay gente que nunca va a entender nada de lo que nosotros estamos hablando aquí. Y yo no sé si eso es como bueno o malo. Pero que haya cambiado tan rápido todo, quiere decir que siempre, desde el principio pudo haber sido de la manera que es ahora. Buen punto, buen punto. Pero ahí, ¿verdad? Como el capitalismo condiciona todo. Y nos controlan a su manera. Pero ahora te pregunto, ya que tú sabes lo que es vivir sin teléfono, porque no estuvo en un momento largo de tu vida. Claro. Ahora mismo el celular, ¿cómo se ha transformado? Que yo lo uso para tantas cosas, desde, como te dije, ver los juegos, comunicación, una herramienta. comunicación con amistades, cuando ejerzo como periodista en la calle, grabar, documentar. Si de momento me voy de vacaciones y me quedo en un hostal en alguna ciudad fuera de Puerto Rico, ya no te dan la tarjeta de la llave, ahora tienes que bajar una aplicación Wi-Fi. para entrar a tu habitación, al hotel o al Es hostal. verdad. Entonces también para ir al gimnasio te escanean. Bueno, hoy mismo estaba instalando una impresora nueva, una máquina de impresora nueva. Estoy todavía peleando con eso. Pero la tengo pegada a la computadora, conectada a la computadora. Pero para que se active, tengo que bajar la aplicación en el celular. A mí me pasaba también, yo tenía una impresora que para yo enviarle los documentos era mejor, era más fácil y más rápido enviárselo. Ella tenía un email, la impresora, y yo enviaba los documentos a ese email y el email era la misma impresora. Sí, yo hace poco, hay una guagua ahora, que te bajas en la estación del tren de Cupey Ok. y coges una guagua que va directo de Cupey hasta Caguas, hasta creo que es la E20 o la E30. Sí. Y en esa guagua, ¿verdad? Que coge por el carril exclusivo. Yo, un par de veces que he ido a Caguas, yo cierro asignaciones ahí, envío emails. Si voy un viernes a janguear en Caguas, pues los últimos emails con las tareas y lecturas para mi grupo, los envío desde esa guagua en el celular. Es multitasking, multifacético. Y cuando doy el último envío, send, yo digo, ahora es que viene el jangueo. Así, libre de Exactamente. todo. Muy bien, pero Pero tengo que cerciorarme que en ese jangueo, como esa guagua opera hasta las 7 de la noche. sí, eso te iba a preguntar. Exacto. ¿Cómo Pues tengo es que esa ser, vuelta? tengo que ser cauteloso entonces con no usar mucho el celular durante la noche porque lo necesito para el Uber de regreso. Ya. Ya te- Pero pienso que esa iniciativa, como quiera, ahorita vamos a hablar del transporte, está brutal, porque es una manera en que tú puedes unificar, ¿verdad? Gente de diferentes espacios que quizás no se juntan por el hecho de la distancia, porque la distancia y nuestras carreteras que no hay hoyos, no se ve, si uno va a beber, ¿verdad? No debe estar guiando. Es una muy buena iniciativa, pero como la mayoría de las cosas en Puerto Rico, pues le falta un poquito de mejor planificación. Pero qué interesante que el tema del celular le estamos haciendo como una transición Es que somos así. al próximo tema, ¿verdad? No. Al después. Al tercero, Pero eso lo es brinqué. para que cogen un poquito de brief Un de entrevés. lo que vamos a hablar. Pero vamos a pasar, ya que nosotros somos así y ya fuimos para el otro tema, vamos a poner el tema que yo quiero enfatizar porque tenemos aquí al experto. Nosotros hablamos de las contradicciones. Y esta contradicción para mí no es una contradicción, pero para muchas personas sí. Así que venimos a educar, porque en este podcast es educar
y cuestionarnos y entender que tenemos que llegar nosotros mismos a nuestras propias conclusiones, y para llegar a nuestras propias conclusiones necesitamos oír, leer diferentes cosas, y de ahí tú llegas a tu propio análisis. Para eso, hoy vamos a discutir de esta contradicción para muchas personas, que es que la geografía, el deporte y el género, mano, van de la mano. Sí. Y se unifican y se complementan. Vamos a hablarle un poquito a estas personas qué es cada cosa y cómo se unifican. Empiezo por la geografía, ¿verdad? Dale, claro que sí. Es lo que estoy caliente porque ayer di un curso de geografía en Humacao y ahorita estaba preparando la próxima clase. Voy a empezar por decir que la geografía no es lo que casi siempre nos siguen enseñando en escuelas secundarias. Y lo digo porque mis estudiantes de universidad todavía en el 2023, la mayoría me confirma que la geografía o la enseñanza de la geografía a nivel de escuela sigue siendo los mapas. Embotéllate todos estos lugares y el día del examen es un mapa en blanco y ¡pum! Llénalo. Y eso está chévere, ¿verdad? Uno saber dónde queda cada ciudad, cada país, el nombre las capitales. Las capitales. Eso es un conocimiento necesario. Uh-huh. Pero eso no es geografía, eso es botella, eso es memorización. Uh-huh. O sea, realmente geografía es uno pensar y cuestionarse por qué los elementos, los objetos, los lugares están donde están. ¿Por qué? Por poner un ejemplo, hablando de la UPR, ¿por qué el recinto de Río Piedras, que es el de la capital, ¿por qué está en Río Piedras? ¿Y por qué es el más grande? ¿Por qué fue el primero que se fundó? Pues hay unos elementos ahí de historia, de demografía, de economía. Interesante, el porqué de la geografía se responde con otras ramas académicas. Exacto. O decir, por ejemplo, un elemento bien fundamental en la geografía es que el espacio está siempre cambiando. Entonces, desde algo natural, de uno preguntar al diatre, esa playa que yo veía desde mi balcón, desde mi infancia, ya no está. Ahora lo que veo es costa y piedras. Uh-huh. ¿Verdad? Y ahí uno empieza a estudiar la geomorfología, los procesos de erosión, la crisis climática y el aumento de los niveles de mar. O simplemente decir, ¿por qué donde antes había un Big Kmart, ahora hay un Burlington? Pues preguntarte todo eso, investigarlo, eso es geografía. Esa es la base de la geografía. De la investigación en geografía, exacto. No es embotellarte. Y por eso la geografía se mezcla con todo. Tú puedes estudiar la geografía de lo que sea. Puedes estudiar, hay cursos de geografía de la música. Hay un curso aquí en Río Piedras, en el recinto de Río Piedras, de geografía médica. Hay cursos de geografía del deporte. Hay un curso que yo he dado varias veces que lo tomó Glory, ¿verdad? Uh-huh. la líder de nuestro universo. Geografía con perspectiva de género. Uh-huh. Y entonces también hay cursos, ¿verdad?, de geografía marina, que ahí pues se habla de costas, de erosión, de sargazo. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el deporte? Realmente cuando pensamos en elementos como la ubicación de los coliseos, ¿por qué un coliseo deciden ubicarlo ahí? Y una vez el coliseo empieza a operar, que no solamente hay juegos, hay conciertos, ¿qué impacto eso tiene sobre los alrededores, la economía local, los restaurantes? ¿Qué impacto eso tiene sobre poblaciones que a veces son desplazadas para poder construir el coliseo? Los jugadores. Exacto. Que se insertan. Claro. También geografía y deporte tiene que ver en que muchos pueblos, su sentido de pertenencia se construye alrededor de un equipo. Vamos a pensar, por ejemplo, en un equipo como el de San Germán, uh-huh, los Atléticos. La identidad colectiva de ese municipio, más allá de los elementos históricos de San Germán, la gente allí, en cada esquina, fácilmente durante la temporada, de lo que hablan en el cafetín, en la calle, eso de los juegos de su equipo, uh-huh, de los Atléticos. Similar en Quebradillas. Tú vas a Quebradillas y en cualquier barrio y cafetín vas a ver algún dibujo o alguna figura de algo de los piratas. Así que también la geografía del deporte es cómo se desarrolla un sentido de pertenencia alrededor de equipos, como pueblos dicen, mi identidad, pues en gran medida tiene que ver con el equipo. O decir que pues el deporte rey en República Dominicana es el béisbol. Ahora, cuando a eso de geografía y deporte le integramos el género. Esa gotita. El género siempre viene a identificar, a problematizar aquello que es invisibilizado. En este caso, a las deportistas. Porque uh-huh, el deporte, a pesar de que ahora escuchamos mucho sobre
atletas mujeres en Puerto Como Rico. Yasmín. Yasmín Camacho Quinn, Adriana Díaz, Mónica Puy, que fue nuestra primera medallista de oro en unas Olimpiadas. Eso es ahora, pero realmente escuchamos mucho de las atletas y se le da un poquito de más promoción porque ellas han tirado unas luchas, ¿verdad? Unos reclamos. Así que no es algo que surgió de la nada. Pero entonces, ¿qué tiene que ver el género con la geografía del deporte? Cuando te dije ya hace un ratito que, por ejemplo, hablamos de que en República Dominicana el deporte rey es el béisbol. Pero ¿qué pasó con las reinas del Caribe, las voleibolistas dominicanas? ¿En dónde quedan ellas en ese paisaje cultural deportivo? En el caso de Puerto Rico, se habla mucho de baloncesto. Hay un mural enorme en la entrada del Coliseo Roberto Clemente en Atorrey, en San Juan, con algunos de los mejores jugadores en la historia del baloncesto de Puerto Rico. ¿Y dónde está Carla Cortijo, Pamela Rosado? Entonces, eso ha llevado a que muchas personas digan, hay que ampliar, diversificar esa geografía del deporte de Puerto Rico. Y tienes por ahí el caso de la muralista, la artista Elizabeth Barreto, que inspirada por eso mismo, dijo, espérate, si me están dando la oportunidad de yo hacer un mural en el Paseo de Dios en Río Piedra, yo quiero hacerlo de las baloncelistas que fueron a las Olimpiadas, porque no hay ninguno de ellas. Es verdad. Y ahora mismo... Muy bonito que está. Sí, el equipo de baloncesto nacional de Puerto Rico de mujeres está clasificado en el mundo número 10 y el de hombres está número 20. Y pasa también con softball y pelota. Softball, con las sí. nenas de softball que están... Sí, y son las número 3 en el 3. mundo. Entonces, también eso me recuerda la denuncia que hizo, y fue bien interesante porque fue en medio de la final del BCN masculino entre Bayamón y Carolina. Ajá. Natalia Meléndez dijo, espérate, Exacto. el techo del Coliseo o el Polideportivo Guillermo Angulo, que es donde juegan los gigantes y las gigantes, tiene 3 banderas de los subcampeonatos de los gigantes, pero ¿dónde están las banderas de los 17 campeonatos de las gigantes? Y al final el municipio, porque fue mucha presión, así que cuando se hacen esas pequeñas conquistas, es porque se lucha, hay un pasado. Así que añadirle el género a esa geografía del deporte es hacerle justicia a esa invisibilización, principalmente a las atletas, a las mujeres, y cómo las integramos en esa construcción, en ese imaginario de lo que es la geografía del deporte de un país, de una ciudad, de una región. Sí, porque como tú mencionas, siempre las mujeres han hecho deportes. Sí. Siempre han estado ocupando espacios importantes de medalla, de participación en Panamericanos. De hecho, los últimos que, Dios mío, ¿dónde fueron? Los centroamericanos. En El Salvador. En El Salvador, la mayoría de las medallas que trajeron fueron mujeres. Oye, ahora que mencionas eso, ¿verdad? Yéndonos un poco de Puerto Rico, moviéndonos a la península ibérica. En Europa, pues por lo menos en Europa Occidental, el deporte rey es el fútbol. Y pues cuando tuvimos hace como un año más o menos, bueno, menos de un año, el Mundial, la Copa del Mundo FIFA masculina, que la ganó Argentina. Pero entonces España no llegó tan lejos. Y pues la gente en España, ¿verdad?, fue muy crítica porque allí siempre quieren ganar porque ese es el deporte rey en España. Sin embargo, en la Copa del Mundo FIFA de mujeres, España ganó el torneo. Las mujeres españolas demostraron. Se agarraron la cara por el deporte rey de España y de Europa Occidental y del mundo realmente en general. Cuando tú vienes a ver, digo, claro, no es en todos los países, pero si sumas países, pues, el deporte más popular es el fútbol, aunque hay sus excepciones en algunas regiones. Pero entonces, todo el mundo en España lo celebró. Dijo, somos... Sin embargo, hace 2 años, cuando ellas hacían unos reclamos de mejores condiciones de trabajo, las tildaban de que eran exageradas, que eran pataletas de ellas. Hasta el mismo presidente de la federación las criticó. Sin embargo, cuando ellas ganaron, era el primero celebrando, dando medallas. Y no solo eso, se sintió en derecho de prospasarse. Usando su relación de poder, se sintió en el derecho de decir, mira, pues déjame... sin preguntarle, déjame besar a esta jugadora. Y vemos que cuando España ganó en FIFA en Sudáfrica, en el 2010, sí. En Sudáfrica, ahí no hubo ningún, ¿verdad?, abuso de poder, y siento que es bien importante expresar todas estas situaciones y cosas que pasan y comparar, porque es que si ha pasado ya con los hombres
y se puede celebrar y se puede ganar y se le puede pagar bien y se les puede transmitir los juegos en diferentes plataformas, pues ¿por qué no hacer lo mismo con las mujeres? Porque no es igual que, porque no es igual que cosas. De hecho, Jennifer Hermoso, la jugadora que recibió ese beso sin consentimiento, ha sido enfática y consistente en de que no, yo nunca consentía ese beso. Y por supuesto hay muchísima gente que dice, ya viene esta a inventar, ya viene esta con el feminismo, a meterlo en el deporte. Que dicho sea de paso, el deporte necesita más miradas feministas. Claro. Entonces, pero he escuchado argumentos tan absurdos como que, pero arman este revolú porque fue una mujer. Pero si le daban un beso a un hombre, bueno, si le daban un beso a un hombre sin consentimiento, sigue estando igual. Sigue estando igual pero de la mal. pregunta es, ¿eso ha ocurrido? Exacto. Y no solo eso, yo creo que a mí me harta cuando la gente utiliza esa carta del hombre como víctima para restarle méritos a las luchas feministas. Sí. Y por ejemplo, ayer me dijeron, yo no sé cuál es el show con el beso ese. Si en el béisbol tú ves a los peloteros agarrándose, dándose nalgadas para celebrar, yo dije, es que se nos olvida. Esto es como si fuera Plaza Sésamo, que todos los días había una palabra clave. Y la palabra del día es consentimiento. Consentimiento. Debería ser la palabra de todos los días. Y es que es eso y ya. No se exige mucho, no se pide mucho. Es que simplemente exista el consentimiento. Porque el abuso de poder, en cuestión de también que estos equipos de mujeres usualmente son organizados, controlados, y todo el poder lamentablemente recae en hombres, usualmente. Casi nunca está esta presidenta ni nada por el estilo. Casi siempre son estas personas que toman las decisiones, que llevan a cabo actividades, que son los que muchas veces hasta fondos dan. Son hombres. Así que estamos hablando del poder que está impuesto, que nosotras estamos tratando de simplemente decirles, mira, me hizo sentir incómoda, me hizo sentir mal. Para mí, eso es suficiente, porque tú no puedes invalidar los sentimientos de alguien por cómo se sintió con un ataque. Y entonces, es la mentalidad. Este señor Rubiales, Luis Rubiales, el susodicho español, él dice, él se va a todas diciendo, yo estoy bien, yo no hice nada malo. Se atrevió a decir, eso es como un beso a una hija mía. Fatal, eso está peor, loco. Lo dijo. Y no solo eso, entonces hay gente que dice, quienes lo apoyan, que son mayormente hombres de la misma federación, o figuras de poder masculinas del fútbol, dicen, que ya vienen estas mujeres a cancelar. No, que cancelar. Aquí estamos pidiendo una rendición de cuentas y que entiendas que lo que usaste pasó, tu relación de poder para aprovecharte. Y mira, y eso no es cancelar a nadie, eso es rendición de cuentas. Las consecuencias de tus actos, simple y sencillamente. Dentro de todas las situaciones que como esta mencionamos, muchas más que pasan durante todo el resto del año en el deporte y en la vida cotidiana de las mujeres, hay figuras como mencionaste, Natalia Meléndez, que son voz porque han luchado y han dado una batalla bien fuerte en cuestión de deporte y de género y de visibilizar. ¿Qué otras personas, verdad, vemos que expresan esto, y qué proyectos también logran visibilizar los espacios de lucha actualmente? Ya que estamos en el 2023, ¿verdad? El tiempo se supone que no pasa en vano. Espacios de lucha en el deporte. Claro. Mira, hay un trabajo importante que se publicó en el 2015 de la historiadora Delia Lizardi Ortiz. Ella fue la primera que escribió un libro con perspectiva de género sobre la representación de la mujer deportista puertorriqueña. De hecho, el trabajo de ella fue uno que me ayudó mucho a mí para trabajar lo mío. Así que tienes, ¿verdad?, desde la academia, el claro, caso de Delia Lizardi Ortiz, desde el deporte, además de Natalia, que ha sido muy consistente y ha hecho excelentes aportaciones. Tú tienes jugadoras, por ejemplo, en el baloncesto, jugadoras como Pamela Rosado, Michelle González, que además de que han estado en la selección, siempre han
puesto su voz para asegurar que la Federación de Baloncesto de Puerto Rico le dé las oportunidades necesarias a las mujeres y a las niñas y jóvenes que van a ser el futuro de la selección y de la liga. También el caso, ¿verdad?, del pasado, una ex softbolista, Ibeliz Echevarría, que fue una figura también que abrió muchas puertas. Hay una persona que conocí a través de una entrevista que hice para un reportaje del CPI, Elba Eiffel Lebrón, que ella es softbolista. Ella estuvo en el equipo de Puerto Rico en las Olimpiadas de Atlanta 1996, cuando tenía solamente 18 años. Wow. Y ella es una persona muy vocal, no solamente por los derechos de las jugadoras, pero también por terminar con la nefasta práctica de homofobia y lesbofobia en el softball femenino. Importante. Que eso, ¿sabes? Está brutal de que las número 3 en el mundo, además de las porquerías de uniformes que le dan o que tienen que hacer donde practican, de tripas corazones para conseguir donde practicar y conseguir uniformes, vengan sus dirigentes a querer intimidarlas por su orientación sexual. Y entonces, en Puerto Rico es un tabú hablar de esos temas en el deporte, porque la gente siempre quiere ver el deporte como algo que está desligado de lo social, de lo político, cuando no, el deporte es una institución cultural de poder. Y no, el deporte hay gente que me dice, ya llegaste tú a fastidiar el deporte, a hablar de género. Pues ¿saben qué? Estamos apenas empezando. Exacto. Aguántense. Porque lo que falta realmente para uno, ¿verdad?, promover una mejor cultura y condiciones para los atletas requiere que insistamos en esto. Y también nosotros estábamos mencionando con Glory que el deporte es el reflejo de la sociedad. Sí. Entonces no podemos hacernos de la vista larga de que no lo es, porque lo es. Entonces, si es el reflejo de la sociedad, podemos ver patrones, podemos ver cosas que se repiten, malas, buenas, podemos ver actividades, podemos ver tendencias, podemos ver demasiadas cosas. Que es como una investigación completa de comunidades en simplemente sentarte a ver un poco de deporte, al tú ver las dinámicas de poder, las dinámicas de entre compañeras, entre compañeros, entre compañeros, como el público se inserta en las personas, así que es imposible hacernos de la vista larga que no es político, que no es social, que no es... Yo coincido totalmente y muchas veces le digo a mis estudiantes, si ustedes quieren de una manera amena pero profunda a la vez entender las complejidades culturales, económicas y políticas de la sociedad, estudien el deporte. Y ya, sencillo. Ahí está. Y volviendo al tema de geografía, ¿verdad?, género y deporte, esto es algo que a mí me voló la cabeza cuando yo lo aprendí, siento que todo el mundo lo debe aprender, que nuestros cuerpos son un espacio geográfico. Sí. Cuéntanos un poquito de por qué. Sí, realmente, primero, ¿verdad?, los espacios se configuran o se imaginan culturalmente pensando en unos cuerpos, en qué cuerpos pertenecen y cuáles no. Esta famosa frase de todo tiene su lugar, realmente quiere decir que hay unos cuerpos que caben y otros que no son aceptados o que no deberían estar en este espacio. Pero a su vez la manera en que uno amolda, adapta el cuerpo, se mueve ya sea por la sensación de peligro o por resistencia. En todo eso está el cuerpo involucrado. Así que realmente la geografía estudia las escalas, distintas escalas, que si la escala local, comunitaria, regional, de país, transnacional. Pues la primera escala, de donde parte todo, de donde tú puedes entender las diferencias culturales, de donde tú puedes entender las diferencias de movilidad, es partiendo del cuerpo. Y cómo el cuerpo se utiliza, ¿verdad?, por el poder para limitar quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen a ciertos espacios, pero también cómo es ese cuerpo el instrumento de resistencia para transgredir y para retar
las normas espaciales que en la sociedad y el poder te imponen. Exacto. Y para mí ese hecho es maravilloso que lo conozcamos porque una herramienta, cuando uno conoce qué uno es, ¿verdad? Y qué efectos pueden haber en ti, o sea, lo que estamos hablando de en cuestión de los cuerpos, de quién está y quién no, a veces nos mandan. Y ese efecto político que ejercen sobre nuestras cuerpos, literalmente, sobre quién dice que tú puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto. De ahí empieza todo, pero cuando uno empieza a darse cuenta de que uno puede también utilizarlo a su favor, porque como mismo mi cuerpo es un espacio geográfico, 2 cuerpos también, y 3 cuerpos también. Entonces, cuando hay una unificación, tú puedes crear cambios. Sí, sí, y hablaste algo muy importante, una unificación de cómo las luchas hay que trabajarlas en colectivo, no venir de manera mesiánica o como paracaídas tú individualmente. Yo quiero esto. Es decir, llegó aquí el salvador de esta comunidad y sabemos que hay unos personajes en Puerto Rico que están presentes y se quieren lucir, ¿me entiendes? Como chayote. Y que a veces dañan las luchas comunitarias. Claro, que llevan años y tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Y es bien importante que, ¿verdad? Estamos hablando de deporte, pero esto aplica para todo, que cuando empiezan esas unificaciones hay que respetar también los cuerpos que están en esos espacios. Y que se han echado unas luchas por tanto tiempo. Sí. Así que nuevamente, el cuerpo, y cuando también es el cuerpo el que se pone en la línea de resistencia, en la desobediencia civil. O sea, yo cuando estaba en escuela superior fue que se estaba dando la lucha por sacar a la Marina en Vieques. Y esos cuerpos diversos que realmente se unieron, ¿verdad? con un fin común y fueron arrestados y se chuparon la cárcel. Y se logró. Correcto. Y eso yo creo que es una lucha y una celebración que se hizo como pueblo, que no hay ni una estatua en Puerto Rico respecto a esa situación, a ese logro que se hizo comunidad. Y eso es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo cuando tú unificas y logras algo, es bien importante, uno, decirlo para adelante. Celebrarlo, claro, recordarlo y tenerlo en práctica de que cuando nos unificamos y tenemos un objetivo, se logran muchas cosas, ya sea para el deporte, como las mujeres que se han unificado en base a las necesidades que han tenido como atletas, como nosotros como pueblo, ¿verdad? Sabemos lo que está pasando, sabemos que llevamos 7 años de la Junta de Control Fiscal. 7, sí. De puro control. Mira lo gracioso. A mí me da gracia cuando hay medios de prensa que la reseñan como Junta de Supervisión Fiscal. ¿Qué supervisión ni qué supervisión? Control. Cuando alguien tiene la palabra final sobre el presupuesto. Nada más y nada menos que el presupuesto de un país. De un país. Que no conoce y que no le importa. Eso no es supervisión. Eso no es supervisión. Me acuerdo una vez estuve hasta los otros días en el Centro de Periodismo Investigativo. Tuvimos una reunión virtual con Natalie Yaresco, la exdirectora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta de Supervisión. Entonces recuerdo que un colega hizo una pregunta y utilizó la palabra Fiscal Control Board. Y un soplapote oficial de prensa de la Junta lo corrigió. No. Dijo, no, aclaro, el nombre oficial es... Yo, mire, vayas a freír papas. Hay que estar claro de lo que nos hacen, de los poderes que ejercen sobre nuestras cuerpos, porque si no, se nos va la vida. Claro. Y volvemos al hecho de que como somos espacios geográficos, nosotros podemos tener control de ellos. Y hay que ponerlo en práctica. Y para hablar también de un poquito de los cuerpos y del movimiento de los cuerpos en ¿verdad?, país que es pequeñito, un archipiélago que es bastante pequeño, pero no podemos movernos libremente, lamentablemente. La
la tiranía del coche. Y es muy injusto, ¿verdad? Yo entiendo. Yo soy una persona que yo entré, ¿verdad? Yo vengo de Vieques, yo me mudo a, ¿verdad? Mi hospedaje y yo vine a tener el carro el año pasado. Y yo estoy en sexto año de universidad. Y yo dije, yo bajo toda... Tú me puedes preguntar a mis amistades, yo no quiero un carro. O sea, yo no quiero. Toda la responsabilidad que implica un carro, Y el estrés. el conocimiento, el dinero, yo simplemente lo quería pichar. Pero como soy una adulta ahora, que tienes que tener responsabilidades, tienes. Y que estás en Puerto Rico. Y estás en Puerto Rico y estás ahí en la metro, tienes que tener un carro. Para hablar de esto, hablamos del tren urbano. Y en el debate vamos a hablar, ¿verdad? Nosotros le vamos a decir una experiencia. Y ustedes nos van a contar, ¿verdad? Nos pueden comentarlo desde sus casas, se ponen a analizar y decir, ¿qué será? ¿Sí? ¿No? Si el tren urbano realmente le funciona, vamos a hablar de la experiencia y ustedes dicen, a ver, dentro de su espacio y su análisis, si es o no es. Rafa, sabemos que, según lo que nos dicen, ¿verdad? La historia y los historiadores, que antes había un tren que le daba la vuelta a Puerto Rico. Que mi abuelo una vez me contó que lo cogió en Bayamón y se fue para Mayagüez y volvió como tuerca después. Pero seguro. Seguro, y volvió, Sí, porque volvió, tenía como volver. Y me lo cuenta mucho, así que tiene que ser verdad. No, y eso significa que le impactó en su vida de manera positiva. Exacto, y que fue más de una vez. ¿Verdad? Y ese tren, ¿verdad? También. O sea, esto tiene que ver nuevamente con geografía, ¿verdad? Y la geografía responde en gran medida. Cómo se ordena y planifica el espacio está vinculado a cuál es la economía, ¿verdad? Principal en un momento dado, en un momento histórico. Y obviamente ese tren tenía una función de transportar caña de azúcar. Pero también había gente que lo cogía y era pues un resuelve, un palo. sin duda. Claro, Puerto Rico entra en esta fase de industrialización. El cambio. Después de la Segunda Guerra Mundial, Operación Manos a la Obra, las compañías por invitación empiezan a establecerse las farmacéuticas en el norte, por ejemplo. Las fábricas. Las fábricas. De hecho, en el norte, parte de los incentivos era, mira, si tú logras hacer un pozo, pues tienes agua gratis también. Entonces, por eso es que yo digo que esos acuíferos del norte, del Carso del Norte, están llenos de Viagra. Así mismo, de Viagra y mucho más. Exacto, y otras cosas que no sabemos. Pero también con esta industrialización, pues estas personas que fueron empleadas por estas fábricas lograron adquirir, ¿verdad?, un poder adquisitivo un poco mejor, y eso sumado a la disponibilidad de tanto vehículo en Estados Unidos. Después de la guerra viene el boom en Detroit, y pues en Puerto Rico también comienzan a venderse esos vehículos. Entonces se van adquiriendo vehículos. La gente ya no tiene que necesariamente vivir bien cerca de donde trabajaba. Empiezan a establecerse y a construirse estas carreteras, estas calles solamente para carros, no para otros usos. No para transporte público, no para... bicicleta. No para bailar, no para bicicleta. Y el gobierno dice, mira... Pues, ni para caminar se podía. Pues mira, exacto. El gobierno dice, mira, cada vez más gente tiene carro. Así que el gobierno mismo entendía que no tenía un incentivo para hacer un sistema de transporte colectivo a nivel de todo Puerto Rico que fuera eficiente. Y realmente, donde realmente hay un sistema de transporte público significativo, entre comillas, es en la región metropolitana. Está la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la AMA, el tren que existe más o menos desde el 2004-2005. De hecho, sobre el caso de la AMA, y aquí ¿verdad? Le doy crédito a este joven que recién terminó bachillerato en geografía, Gabriel Negrón, está haciendo ahora escuela graduada en NYU, y su tema de investigación subgraduado tenía que ver con la eficiencia del transporte público en la región metropolitana. Y él desmitificó un poco el sentir de la gente que no coge la AMA. Claro, que solo lo ve. Dice, eso no funciona. Y sus resultados mostraron
funciona en muchos lugares, depende. Hay muchas estaciones que llegan a tiempo, que son eficientes. Oye, que hay veces que por hora Sí. llega, o sea... Sin embargo, él también me comentaba, y esto él lo presentó en una conferencia académica de geografía en Denver a principios de este año 2023, que había una correlación entre las que no funcionaban o las que operaban Rarito. Exacto, en el nivel económico de a quiénes servían, de qué comunidades servían. Así que, pero él dijo que sí, que en general, y cuando uno tiene la aplicación, te dice las horas, la AMA funciona para, ¿verdad?, su rol. El problema es que solamente está en un área geográfica bien limitada en Puerto Rico. Ahí, ese es el problema realmente. Y sobre el tren, tengo historias del tren porque mi bachillerato empezó sin tren y terminó con tren. Como magia, eso fue como magia. Entonces, cuando el tren inaugura, yo estaba como en tercer año de bachillerato. Ok. Y esa estación del tren de la UP, o sea, se inauguró completo. Sí. No fue como que por fases. No, cuando se inaugura el tren, se inauguran todas las estaciones Ok. que conocemos ahora. Ok. Que si lo vemos, ¿verdad?, de oeste a este, empieza en Bayamón, en el centro urbano de Bayamón, y termina en la estación de Sagrado Corazón en Santurce. Yo, que entré a la universidad y sabía que eso en algún momento iba a abrir, hasta me desesperé. Has pompeado. Porque yo decía, ¿ahora es qué? Esto va a ser Nueva York ahora. Porque mira la forma en que te lo vendieron. Okay. Te lo vendieron no solamente que estaban estas estaciones, sino que iba a haber un desarrollo alrededor de cada estación en términos culturales, económicos, de repoblar. Se hablaba incluso de vivienda asequible, que es... Sí, de hecho, si tuviéramos un emoji aquí, pusiéramos el emoji de payaso, porque todo fue un embuste. Así que... ¿Eso fue Rosselló? Se inauguró bajo el Partido Popular, que era Sí, Aníbal. Sí, era Aníbal, pero la construcción fue durante la época de Pedro Rosselló. Pero la idea hubo varias administraciones. Y la idea precedió a Rosselló. Así que Ok. fue una mezcla ahí de distintas administraciones, ¿verdad?, de los dos partidos. Los dos son igual de culpables. Entonces, pero se terminó siendo un tren carísimo, su construcción. Y el problema es que lo que te prometieron de ese desarrollo alrededor de las estaciones, hay estaciones que son muy concurridas. La de la universidad es una bastante concurrida. Centro médico. Centro médico por la gente que va a centro médico. No solamente quienes trabajan, pero pacientes. Deportivo de Bayamón es una muy concurrida porque tiene un multipisos y gente que trabaja en San Juan, pero vive o en Bayamón, o en Toabaja, en Toa Alta, en Naranjito. Así que hay pero hay otras estaciones que aquí... te lleva a la nada. Sí, no hay nada. Y yo ahora veo, o sea, yo diciendo, yo pienso, qué ingenuo fui cuando me creí que este desarrollo... que te iba a hacer Nueva York. Así que el problema del tren es que no se concretó ese desarrollo alrededor de las estaciones, pero también se prometieron otras líneas. Ya. Porque ese tren tiene una sola línea. Se habló de la línea que iba a llegar a Carolina. A Carolina. Y terminaba en el aeropuerto. Eso hace más sentido. Eso hace mucho más sentido. Se habló de la de Caguas. Y yo recuerdo, yo trabajaba en Noticel como para el 2012, 2013. Y me mandaron a cubrir una conferencia de prensa de que en la plaza de Caguas estaban poniendo la primera piedra de la estación de Caguas, sí. Y estaba ahí García Padilla, Wilito, el alcalde de Caguas, invitó a los alcaldes de Gurabo, de Junco, invitó a todo el mundo. Estaba, sí, aquello. Y yo me lo creí también. Entonces, porque mira esa propuesta. Ese tren de Caguas, tú te ibas a bajar, estaban debatiendo de si Cupey o Centro Médico. Es decir, para tirarla para... Exacto, sí. Si yo empezaba mi travesía en Bayamón, pero mi destino final era Caguas, pues yo me bajaba en Cupey sin tener que salirme de la estación. Ahí adentro me conectaba como cualquier otro sistema de tren del mundo.
Y yo me emocioné nuevamente hace una década. ¡Wow! ¡Qué brutal! Porque está ocurriendo. Partieron. Pero al final, coquí. Y lo más que pudieron hacer es esta guagua que la coges en coupé y llega hasta Caguas, que funciona muy bien. Pero ese tren de Caguas a mí porque ese tráfico, San Está Juan muy Caguas, fuerte. sí, eso es algo fuera de control. Muy, muy fuerte. Y que mira, no hay más opciones, como que es coger eso o la número uno, que es así peor. que sé que gran medida de ese problema es que se abrió el tren, pero no hubo ese desarrollo en sus alrededores, ni tampoco se trabajó de manera eficiente el transporte integrado. A pesar de que se llama ATI, Autoridad de Transporte Integrado, no necesariamente hay una... o sea, el tren llega y llega el tren y ahí mismo está yendo la guagua. O sea, no hay esa coherencia de horarios que se supone que haya en un transporte integrado. Una buena planificación. Exactamente. Pero tengo una anécdota graciosa de cuando el tren inauguró, cuando yo estaba en bachillerato. Okay. Yo estaba cogiendo una clase además de geografía, pues mi segunda concentración fue en ciencia política, en CIPO. Y yo estaba cogiendo una clase política mundial moderna, me acuerdo, con el profesor Raúl Coto. Y la clase era, creo que era de 1 a 2:20 en el CRA, en Ciencias Sociales, en el recinto de Río Piedras. Y la clase era pues, hasta las 2:20 y un chamaco llegó a las 1:50. Y el profesor se quedó mirándolo. A estas horas. Buenas noches, así, bien sarcástico el profesor. Y el chamaco dijo, profesor, discúlpeme, pero el tren se apagó. Y el profesor dijo, ya salieron los cuentos, ya salieron las excusas del tren. Pero ¿sabes qué? Tenía razón el muchacho. Después yo me enteré que eso había ocurrido, que el tren se detuvo por un montón de rato, por un problema... En la inauguración. Bueno, en los primeros días. En sus primeras semanas. Así que, en efecto, el chamaco tenía razón y empezaron entonces los nuevos cuentos de tardanzas a las clases. Así que, cómo el transporte condiciona la movilidad. Hay un ejemplo ahí, pero lo recuerdo muy bien. Como quiera, ¿verdad? Hablamos de las buenas cosas que tiene, las no tan buenas que tiene. Yo sé, ¿verdad? Quizás la gente no lo sabe, pero tú lo usas bastante. ¿Por qué debemos usarlo? Mira. O buscar maneras de usarlo. Yo soy una persona que, volvemos como mencioné, yo no tenía carro hasta los otros días. Y yo buscaba cualquier excusa para montarme en el tren. Por ejemplo, yo tengo muchas amistades que son de Bayamón y yo, ¿verdad? Para no tener que hacerlo, que me buscaran si íbamos a salir o si íbamos a hacer cualquier cosa. Yo decía, mira, yo me monto en el tren porque para mí es un viaje. O sea, para mí es una experiencia espectacular. ¿Por qué las personas deben intentar sacarle provecho al tren, a la AMA, Sí. a estos métodos? Sí. No todo el mundo puede utilizarlo porque depende de dónde la persona vaya. Claro. Pero si tienes la oportunidad de utilizarlo, hazlo. Yo, ¿sabes? Mi apartamento queda bastante cerca de la estación de San Francisco, así que a veces, ¿verdad? Termino un jangueo y la gente ya me conoce porque pongo el story del último tren. El último tren. El tren vacío a las 11:30 de la noche. Y eso es, ¿verdad?, una cuestión de seguridad, de gastar menos gasolina, de no estar por ahí a lo loco en la calle, guiando. Pero también incluso la AMA, si uno la investiga bien, funciona. O la M, lo que era Metrobús, hay veces que, las pocas veces así que voy a janguear a Viejo San Juan, de momento, pues, ¿qué yo hago? Si tengo el tiempo, pues yo cojo el tren, me bajo en Sagrado Corazón y utilizo la misma tarjeta para usar la M o la Expreso. Ahora tiene otro número y llego en nada a Viejo San Juan. Y no tienes que buscar parking. No tengo que buscar parking. Eso es lo más importante. Y eso es lo mejor. De hecho, mucha gente plantea de que por qué lo que se hace bien durante el fin de semana de las fiestas de la calle San Sebastián, que se hace bien y funciona. Se hace súper bien. Bueno, pues ¿por qué no se puede trabajar? Extenderlo, porque... Para la fiesta y para la baraja. Sí, eso funciona muy bien. Siempre está bien organizado el sistema de transporte que te lleva a las fiestas de la calle San Sebastián. De hecho, a mí me gusta ir en gran medida porque me gusta esa experiencia a mí también. De ese transporte colectivo. Y las dinámicas también que se dan dentro de los trenes son bien chéveres porque tú hablas con la persona. Se habla, es un vacilón. Te conoces. Es un vacilón los trenes,
que se cogen en la estación de deportivo después de un juego de los Vaqueros. Eso sí que sí, debe ser súper interesante. Sí, la gente con los panderos allí celebrando. O si el equipo perdió, pues también ni modo. El Yoripari. El Yoripari. Pero eso es un vacilón, coger el tren después de los eventos deportivos, después de los Juegos de los Vaqueros, que son realmente el único coliseo que tiene la estación de tren al lado. Bueno, está el Coliseo de Puerto Rico, pero ahí no se juega BCN ya. Sí, exacto. Se jugó en el pasado, pero ya gracias por traerlo, porque mucha gente yo conozco que va al Choliseo a los conciertos en tren. Para no tener que pagar los parking, ¿verdad? Que no hay tampoco mucho. Y los que hay son carísimos. Y después el megatapón. Y te pueden robar cualquier cosa, porque eso no es como que con mucha seguridad. El megatapón que hay para salir. Para salir. A mí me encanta coger el tren para los eventos en el Choliseo. Y esa parada que está linda. Porque eso es en el Popular. Sí, la Milla de Oro. La Milla de Oro. Mira, yo fui hace poco, cuando vino la WWE al Coliseo de Puerto Rico, que fue un eventazo. Entonces, cuando se acabó el evento, pues todo el mundo estaba bien contento en el tren. Bien pompeado. Y yo no sé por qué. O sea, en el tren surgen estas cosas espontáneas, incoherentes, pero buenas. Que de momento, en el tren de regreso, después de la lucha libre, el tren estaba lleno de chorro de fiebre de lucha libre, incluyéndome a mí. Y yo no sé por qué diantre empezamos a hacer el grito de Grupo Manía de ¡Oe! ¡Oe! La unificación. ¡Oe! Así que esas cosas surgen en el tren. Entonces, una vez, hace varios años, hubo un reencuentro de la Fania All Stars en el Choliseo. Y yo cogí el tren. Recuerdo que cogí el tren en la estación de Universidad, porque con mi corillo habíamos hecho pre-gaming en el refugio. Okay. Para llegar bien a ver como a la era. Fania, como era. Y cuando nos montamos en el tren, desde Universidad hasta Aturrey, que es la del Choliseo, empezamos allí, estaban unos tipos ahí con maracas, y empezamos, Pastorita quiere guarare, en el tren. Eso fue así que eso surge en el tren, eso no puede surgir en el carro. No. En el carro, por el contrario, coges el tapón y llegas de mal humor. Sí. De hecho, yo tengo profesores que acostumbran a llegar a la universidad en tren por la cuestión de no venir de mal humor al salón de clase y ahorrar gasolina. Claro. Pero tenía mucho que ver con el hecho de que caminar. Preferían sacar su tiempo para caminar. Pues, ¿verdad? Porque el tren no te lleva a muchos espacios, pero si tenían que caminar un poquito, se daban el espacio de caminar por su salud mental, que hasta para eso funciona el tren. Cuando yo, ahora estoy en Humacao y no hay tren, pero cuando daba la clase de geografía básica en Río Piedras a las 7 de la mañana, cogí el tren por todas esas razones que dices, pero también para repasar mis notas para la clase. Sí, porque mientras estudias no puedes. No se puede. No puedes, es muy cierto. También yo tuve el placer y el privilegio de que mi abuela, la mamá de mi mamá, vivía en las Américas, allá entre La Piñero. Y es un spot que es bien céntrico. Y ella siempre caminaba a todas partes. Y cuando en fines de semana a mí me tocaba estar con ella, pues porque nuestros padres siempre están haciendo muchas cosas. Y ella se encargaba siempre de nosotras. Íbamos al Parque Luis Muñoz Marín caminando. Y nosotros íbamos a Luis Muñoz Rivera, al Viejo San Juan, en tren y en guagua. Siempre íbamos al Viejo San Juan en tren y en guagua. Y era como un trip para la nena. Igual mi abuela después se mudó a Santurce. Entonces era el trip de la guagua. Entonces son dinámicas que, como tú dices, son dinámicas que solamente se dan en la guagua y solamente se dan el tú ceder un espacio, el tú ver otras personas que quizás no estás acostumbrada a ver, esa empatía, esa solidaridad. Exponerte a esa diversidad. Exactamente, de que no estás solo en el planeta, ni mucho menos en Puerto Rico. Exactamente. Es salir de nuestras burbujas, porque a veces tú ves en el carro, vas guiando, miras para el lado y está todo el mundo, solo una persona en el carro. Claro. Una persona de mal humor, lo que por llegar a la casa, lo más seguro no ha ni comido. Y lamentablemente. Y las bocinas. Las bocinas. Entonces, no son buenas, no son dinámicas saludables, vamos. De acuerdo. No son dinámicas saludables estar 2 horas en un tapón con tu espalda así.
estrésico por el trabajo, estrésico por la universidad, tampoco es una buena dinámica, Sí. ni nada, mucho menos saludable. Así que ya aquí dijimos un par de cosas. Yo espero que ustedes hagan su análisis. Existen guías del transporte que, ¿verdad? Que no tienen que costearlas. Hay diferentes organizaciones que están trabajando estas guías desde hace tiempo. El estudiante que mencionaste fue el que hizo la guía, porque había un muchacho que salió un reportaje. No, Es que no me acuerdo el nombre. pero el estudiante que te digo lo contactó y se conocieron. Pues es que hubo una persona Sí. que utilizaba la AMA durante un montón de tiempo y él hizo una guía de cómo tú utilizarla desde los espacios que tú estés. Que cuando traemos el factor celular, ¿verdad? De nuevo para atrás. Sí. Oye, este artefacto es mágico. Te puede llevar a muchos lugares. Tú pon guía de la AMA, guía del tren y simplemente averigua y después, no es que te termines montando mañana, pero tómate un espacio y un momento Claro. para tú simplemente analizar Y si lo puedes usar. Y si es un día que no estás en ajoro, pues mira, Date la oportunidad. Date la oportunidad. Ahí está. Como decía el merengue, dame una oportunidad. ¡Can! Eso era de Joseph Fonseca, creo. Sí, siempre las oportunidades son buenas. ¿Qué es lo más que puede pasar? Que que no te guste. Oye, estar en un carro no está tan cool tampoco. No. Así que con este análisis, ¿verdad? Muchas gracias por traer todo estos chucho. análisis, ¿verdad? De cuestionamiento. Nos falta el fact de Puerto Rico que nos viene a traer aquí el profesor. ¿Lo tiene? Hay uno. Hay uno ahí. Hay uno. Bueno, vamos a irnos por la línea deportiva y yo creo Cuéntame. que ya mucha gente lo sabe, pero hoy día, a quienes les gusta el baloncesto y que ven mucha NBA y que de momento son bien fanáticos de Stephen Curry, Ok. que las metas de tres, tiene, Sí. como dicen por ahí, una yuca de tres porque no falla. Pues eso de la línea de tres, eso fue un invento aquí en Puerto Rico. Sí, es verdad, es verdad. Un profesor. Si ustedes no lo saben, cuéntale la historia. Sí, no sé la historia con mucho detalle, pero sé que, ¿verdad? Fue aquí este profesor de apellido, si no me equivoco, Mellado. Y pues a partir de ahí, pues fue eventualmente acogido por las asociaciones como la FIBA, la NBA, porque si uno ve en YouTube juegos de Puerto Rico del BCN de los 70 y hasta principios de los 80, Ok. no había línea de tres. No había línea de tres. Qué loco. Entonces hubo un jugador buenísimo que tenían los Piratas de Quebradillas que se llamaba Neftalí Rivera. Ok. Y Neftalí Rivera metió en un juego 79 puntos cuando todavía no había línea de tres. Así que antes el baloncesto era bien interesante porque hoy día, de hecho, después la línea de tres fue una gran aportación Claro. al baloncesto de Puerto Rico. Pero tengo que admitir que odio cuando los equipos lo único que hacen es tirar de tres. A mí me gusta el baloncesto que dinámico, diversifique su ofensiva y que se fajen debajo del palo. Sí, que ahora cualquiera puede hacer doble número en puntos, nada más que tirando de tres. Sí, lo de la línea de tres hoy día se ha salido de control. Y pues hay a quienes le salen, como a los Warriors de Stephen Curry y Klay Thompson, porque son unos tipos que se conocen, saben mover, tienen una puntería. Pero hay gente que trata de imitar eso y lo que hace es papelonear y mete 3 tiros de 3 de 27 que tiraste. Exacto, y eso no es una buena estadística. Exacto, eso es malísimo, una malísima estadística. Pero sí, esa línea de 3 aquí en Puerto Rico pues tuvo sus primeros pininos. Muy bien, pero si no lo sabían. Pero aquí viene otro fact, otro dato relacionado. Pues en Puerto Rico, además del Baloncesto Superior Nacional de Hombres, está la Liga Puertorriqueña de Baloncesto. Es cierto. Que hoy día es una liga en donde los equipos tienen jugadores del pueblo. Si es el equipo de los Chicharroneros de Bayamón, son jugadores de Bayamón. Si son los Lancheros de Cataño, son de Cataño. Pues esa liga resurgió en años recientes. Esa liga fue muy famosa en los 90s. Okay. La liga puertorriqueña, que eran los mismos del BCN. Por ejemplo, Piculín, como es de Calley, Piculín jugó con los Toritos de Calley en la puertorriqueña.
Y recuerdo que el que era presidente de esa liga en aquel entonces, Carlos Beltrán, Ay. se sacó de la manga la línea de 4 puntos. Él dijo, yo hago lo que me da la gana mucho antes que Bad Bunny. La línea de 4 puntos, y la línea de 4 puntos entraba en vigor cuando quedaban 2 minutos de juego. So, Así ahí era si te estaban si quedaban 2 minutos, estabas perdiendo por, qué sé yo, 15 y empezabas como un loco a tirar de 4, podías sacar el juego del buche. ¿Qué lo que era? Pero eso no duró nada porque la FIBA, que es la que regula las ligas, amenazó a la liga puertorriqueña con desafiliarla por inventora. Por inventora. Así que la línea de 4 puntos no duró casi, pero yo recuerdo ver juegos de la puertorriqueña y chorro de loco empezaban a tirar desde 4 puntos y a veces no metían nada, pero a veces sacaban juegos del buche. Así que en Puerto Rico hubo una liga, la liga puertorriqueña en los 90, que tenía una línea de 4 puntos que entraba en vigor en los últimos 2 minutos de juego. Qué brutal, qué brutal, qué brutal. Me encanta. Nosotros los inventores en el baloncesto. Sí, es que aquí en Puerto Rico está brutal en el sentido porque Puerto Rico toda la vida se ha creído el centro de todo, el centro de todo. Bueno, y fuimos, ¿verdad? Estoy hablando de baloncesto masculino. En mujeres estamos número 10 en el mundo. Eso es importante. Estamos top 10. En hombres ahora mismo estamos número 20. Pero recuerdo que después de las Olimpiadas de Grecia 2004, Puerto Rico llegó a estar, creo que, 8º lugar, que eso es excelente. Pero esos tiempos pasaron y todavía vemos al equipo como los 12 magníficos, pero los queremos como quiera. Claro, y son un orgullo, un buen orgullo. Bueno, y para cerrar, yo quiero que tú me compartas un espacio geográfico de mucho valor, ¿verdad? Que para ti sea de tus favoritos. Ya, vas a decir que insisto con estos temas. Dale, zumba. Es más, ¿en dónde fue que usted me conoció a mí? ¿En qué lugar? Puede ser, es que pueden ser 3 sitios. Dilos. Puede ser o el Refu. Puede ser, es bien probable que sea en Boriquén. Es bien probable. O puede que sea en el Paso de Diego. Los 3 obviamente son lugares o entornos importantes. Pero hay uno. ¿No sabes qué? Es verdad, nos conocimos en el Paseo de Diego, pero la segunda vez que nos vimos. Ok. Porque en el Paseo de Diego nos conocimos un viernes de paseo bar. Exacto. Que fue a través de Glory, el universo de Glory. Pero nosotros los agregados. Pero que recuerdo que Glory nos presenta, tú estabas con tu mamá, y el click fue, después de un par de cervezas, hablar de sargazo. ¡Sí! Hablar de sargazo, porque tu mamá trabaja el tema, yo estaba trabajándolo como periodista. Pero sí, la segunda vez que nos vimos, que ya tú te acordaste de mí, yo me acordé de ti, y dijimos, Sargazo. Y yo te decía a ti, Andrea Sargazo. Sí. A ver si te acuerdas de ese segundo lugar que nos vimos, que estaba Glory con sus amigas en una mesa, y yo llegué, la saludé a todas. ¿El boricua? No fue el boricua. Vamos a salirnos de Río Piedras y San Juan. Ay, Dios mío. Bueno. Pero nos quedamos en la metro. Bayamón. ¿Y dónde en Bayamón? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde en Bayamón? La cancha de Bayamón. El Rancho Vaquero, el Coliseo Rubén Rodríguez. Yo no puedo creer que yo dudé por un momento. Porque si tenían una duda de ustedes, que está aquí es vaquero. Sí, de hecho... Es verdad, es cierto. Sí. Y de hecho yo creo que fuimos a Los Cocos y todo. Fuimos a Los Cocos, una barra cheverona en Bayamón. Muy vaquera. Muy vaquera, eso allí cerquita de IKEA. De IKEA. Entonces, sí, pero que, mira para allá como los tentáculos del universo de Glory. Sí. Porque ella también es muy vaquera. Y recuerdo, sí, que después de un juego tuvimos acceso al clubhouse, exacto, a la barra VIP de los vaqueros. Exacto, eso fue. Pero la pregunta, ¿y por qué ese lugar es especial? Es que ese lugar, desde que inauguró, yo llevo yendo allí, importante. He vivido momentos, sí, de celebración, pero también momentos muy especiales con familiares. Mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, primos, vamos allí a vacilar,
sí, han sido muchos Es momentos. un centro de reencontrarte con muchas personas que te importan Exactamente. mucho. Y van a pasarla bien. Y van a pasarla bien. Saludablemente dentro porque de todo. la experiencia es mucho más que un juego. Exacto. Uno quiere ganar, pero si no se gana, como quiera. La pasaste bien. La pasé bien. ¿Sabes? Cuando Bayamón perdió el campeonato este año contra los Gigantes de Carolina, que fue en Bayamón. Qué tema fuerte, qué tema fuerte. Sí. Nada, ¿qué pasó? Se acabó el juego. Yo me quedé ahí en el rancho dándome un par de refrigerios y hablando. Cuando pasaban los fanáticos de Carolina que me veían con la camisa de Bayamón, como que, ¡ah, vaquero! Ah! Y yo como, ¡ah, chévere! ¡Salud! Así que es más que un juego. Y he pasado tantas horas de mi vida en ese coliseo. Cuando María lo chavó, yo dije, ay, yo me preocupé. Entonces recuerdo que la temporada 2018, después de María, Bayamón jugó casi todos los juegos en la cancha de Guaynabo, porque pues, el coliseo no estaba preparado después de los daños del huracán María. Y yo dije, diablo. Hasta aquí fue. Hasta aquí fue. Pero finalmente, ya para final de temporada, volvimos al rancho y yo como que en casa, estamos en casa de nuevo. Qué bonito. Qué interesante ver un dato sobre el nombre de los vaqueros. La gente, ¿verdad? La gente ve a gente con sombreros de vaqueros, cowboys, cowgirls, pero realmente se llaman vaqueros porque cuando el equipo estaba hace varias décadas, se había recién fundado, su primer auspiciador era una vaquería en Bayamón. Así es que, por eso. sí, tiene que ver con vacas. Esto está bien cool. Me encanta. Este fact me encantó. Me encantó. Tiene que ver con vacas. Muy bien. Eso es para que sepan, para que se instruyan. Así no que, es de vaqueros de cowboys de allá afuera de Estados Unidos, no. Deben tener como con un uniforme alternativo de manchas de vacas. De vaquita, es verdad. Y todo el muñeco, la mascota, que sea una vaca. Pero a la misma vez hay que tener cuidado porque se va a creer que nos copiamos del equipo de las ganaderas de Atillo. Que juegan también. Que juegan el baloncesto superior femenino, y su logo es una vaquita. Ok. Pero qué bonito saber todas estas experiencias, ¿verdad? Contar de no solamente el BCN, ¿verdad? De las historias de cada equipo, la historia carga un peso geográfico igual, Sí. en donde cada persona que llega a esos espacios se unifica y crece, ¿verdad? Y se forman tradiciones, que es lo que somos como boricua. Claro. Hay que mantener esas cositas que nos hacen únicos y especiales. Definitivamente. Así que esto todo ha sido bien épico. Sí, a mí me encantó, a ustedes les encantó, yo sé que sí. Vamos resumiendo, suscríbanse, porque aquí la gente acostumbra a ver los videos y no suscribirse, así que por favor, dale a la campanita, suscríbete, me puedes seguir a mí en Off the Seas, en Instagram, el canal de Instagram es Mar y el canal de YouTube es Mar I. Rafa. Por eso es que también te asociaba con el sargazo, porque Sí. cuando te empecé a seguir en Instagram, Off the Seas, porque yo soy Andrea del Mar. Entonces, pues, todo lo relacionado al mar se me pega. Y un área en Puerto Rico donde también se concentran muchos sargazos en Vieques. En Vieques. Así que, pues, ¿qué más que sargazo? Rafa, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, si en el caso de Instagram, yo estoy como Rafa Caribbean Cool. Rafa Caribbean _cool. ¿Y por qué ese nombre? Pues cuando yo abrí Instagram, yo dije, yo no sé qué diantre, cómo voy a llamarme en Instagram. Y hay otra parte que me identifica, la lucha libre. Ahorita la mencioné. Entonces, un luchador bien famoso de Puerto Rico, se llama Carlito Colón. Carly Colón, que cuando fue a la WWE, el icon, se llamó Carlito Caribbean Cool. El hijo de Carlitos Colón. Yo no sabía esa historia de que él era eso cuando se fue para la WWE. Sí, aquí era Carly Colón. Okay. Se va para la WWE y era Carlito Caribbean Cool. Okay. Y yo, pues, Rafa Caribbean Cool. Así que, pues en Instagram así. En Twitter, aunque no entro mucho, pero es el arroba Rafael René y una D al final. Así que por ahí va la cosa. Excelente. Miren, yo quiero también compartirle que él es periodista en
Espacios que para mí yo digo que son necesarios porque las noticias no solamente se deben dar desde la farándula, hay muchas cosas que tenemos que hablar y todas es una plataforma que sirve para esto y pueden entrar, ver diferentes tipos de reportajes, de notas, de investigaciones, de expresiones, de todo. Y lo quería decir porque esto es importante, que se sepa. Importante que es un periodismo... feminista. Un periodismo con línea editorial feminista, pero un periodismo muy riguroso. Las fundadoras, Cristina del Marquiles, Amari Santiago, son unas excelentes periodistas. De hecho, recientemente todas han sido, ¿verdad?, reconocido, galardonado por algunos reportajes, tanto por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico como el Overseas Press Club de Puerto Rico. Así que, ¿cómo encuentran a todas? Bueno, la página es www.todaspr.com, pero también van a Instagram y a Facebook y buscan Todas, periodismo feminista. Así que no, es buen contenido y allí se reseñan unas luchas importantes muy también. Muy buenas. Y a veces no entendemos unos conceptos y unas cosas y ellas te ayudan a ir desintegrando todas esas cositas que a veces no entendemos porque al fin y al cabo hay que conocer. Y volvemos, tenemos este teléfono no solo para llamar, es un teléfono inteligente que tenemos que utilizar para aprender y para nutrirnos. Así que con esto cerramos. Gracias, Rafa, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar aquí, por oírnos, por quedarse con nosotros. Síganos, suscríbanse y hasta la próxima. Bye, bye. Nos veremos.